Hola, mi nombre es Covadonga San Miguel y soy profesora en la Universidad Internacional de La Rioja. Quería compartir con vosotros este proyecto que se ha llevado a cabo en un centro escolar en Asturias y lo hemos titulado así, Creando píldoras educativas, Women Who Made a Difference. La idea de este proyecto surge a raíz de las indicaciones que recibimos los profesores al inicio de curso, en las circulares de inicio de curso, hace años, donde se nos hacía hincapié en la necesidad de trabajar sobre los elementos transversales, en concreto sobre la importancia de la mujer en la historia, ¿no? Y teniendo esto en cuenta y todo lo que implica la aplicación de la LOMLOE actualmente en los centros educativos, pues vemos que coge relevancia, coge peso esta idea de educar a los alumnos en la importancia de valorar el papel de las mujeres y de, bueno, pues de respetar, ¿no? y de saber valorar pues, la diferencia entre hombres y mujeres. Y bueno, pues la idea era un poco pues inculcar esos valores éticos y teniendo en cuenta pues, el eje de la coeducación. Eh, Se pensó para el alumnado de primero de bachillerato porque es una edad un poco complicada, donde empiezan a tener ya pues, relaciones entre ellos, ¿no? Y donde se ve pues, muchas veces esos problemas, ¿no? de no saber relacionarse adecuadamente, de no saber respetar adecuadamente al otro. Y consideramos que además pues, tenían la madurez suficiente como para poder trabajar con todas estas ideas bueno, pues cuando empezamos el curso nos planteábamos el cómo poder trabajar, como os digo, pues estos nuevos, bueno, no nuevos, sino estos valores éticos de una forma nueva, ¿no? Y teniendo pues eso como eje central la coeducación. Los objetivos que nos planteábamos pues era poner en valor pues el papel de la mujer. Era muy importante para nosotros pues el hacerles ver, ¿no? Bueno, pues que las mujeres han tenido papeles relevantes y que no siempre se les ha sabido reconocer y que, bueno, por desgracia en la sociedad de hoy en día a veces pues sigue sucediendo, ¿no? Pero no solamente eso, ya de elaborar un proyecto para estos alumnos, pues considerábamos que era importante ir un poco más allá, ¿no? Entonces, lo primero que se nos ocurrió fue pues, el desarrollo de la competencia digital, que desde el 2020, como todos sabemos, con la pandemia, pues ha tenido que ser pues, eje central también dentro de la educación, ¿no? Un pilar importante en el que trabajar. Y para los alumnos a veces que son nativos digitales, no siempre las herramientas TIC son unas herramientas de trabajo, sino de ocio y diversión. Y considerábamos que era importante también pues, involucrar en este proyecto el uso de las herramientas TIC desde una perspectiva más centrada en el trabajo, centrada en el poder elaborar productos, ser creadores de contenido y no consumidores de contenido, que es lo que suele suceder, ¿no? con los móviles y demás. Está pensado, como os dije, para un grupo de primero de bachillerato. Yo soy profesora de inglés, entonces, pues la idea también era potenciar el uso oral de la lengua inglesa, porque en el aula, en el día a día, pues a veces nos centramos en otras destrezas, porque efectivamente cuando tenemos un número muy extenso de alumnos en el aula, es complicado que todos puedan participar de forma oral. Y entonces, pues elaboramos este proyecto pensando que era una facilidad también para los alumnos, ¿no? Facilitarles el poder hablar en inglés, quitándoles un poquito el miedo de hacerlo en público. Y para nosotros como profesores, pues nos venía también muy bien a la hora de poder evaluarlo, ¿no? Porque a veces, bueno, pues o haces un examen oral que ya quedan un poquito como anticuados, o si no, pues es muy difícil recoger esos datos para hacer una evaluación correcta de esa destreza, ¿no? De la destreza oral, con lo cual nos parecía una muy buena idea. Y por ir un poquito más allá, pues también se nos ocurrió que, puesto que son de los mayores del grupo, nosotros trabajamos en un centro donde hay alumnos desde los 3 años, y ellos al estar ya en primero de bachillerato, pues ya casi están en la pista de salida del cole, pues pensamos que era muy interesante que creasen pues el microlearning, ¿no? Dentro del centro escolar, que era una manera también de motivarles a ellos y de facilitar que el aprendizaje que ellos estaban llevando a cabo pues pudieran compartirlo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues partimos del plan lector del colegio, ¿no? En la asignatura de inglés, todos los años los alumnos leen determinados textos y determinados libros. Y entonces escogimos uno muy interesante que da título a esta exposición, que es Women Who Made a Difference,
que es un libro muy pequeño, adaptado a su edad, donde se nos cuenta la vida de tres mujeres desconocidas en su mayoría por el alumnado con el que trabajábamos y donde nos cuentan cómo consiguieron cosas muy importantes para la sociedad de hoy en día, ¿no? Y después de haber hecho esa pequeña lectura, pues lo que hicimos con los alumnos fue pues una pequeña encuesta de manera un poquito informal para ver qué otras mujeres conocían que habían conseguido cosas importantes en todos los aspectos de la vida, ¿no? En todos los aspectos de la sociedad, no solamente en el aspecto social, que es básicamente donde se centraban las protagonistas del libro, pues sino también en las ciencias, en las humanidades, en la política y demás, ¿no? La verdad es que casi todos coincidían siempre pues en las mismas figuras, no conocían mucho más allá bueno, pues una Margarita Salas o Madame Curie y demás. Entonces les propusimos hacer este proyecto a partir de esa lectura, que consistía en dejarles, ¿no? Un tiempo para que ellos hicieran una investigación personal utilizando las herramientas TIC, utilizando Internet, donde buscaran mujeres que ellos desconocieran, que fueran importantes, que hubiesen hecho algo importante para la sociedad y que nos afectara, ¿no? Directamente a la sociedad de hoy en día también. Bueno, los primeros sorprendidos fuimos los profesores, porque de 60 alumnos que participaron en el proyecto, pues casi había como unas 40 mujeres diferentes. Es decir, no esperábamos que hubiese tanta diferencia, que entre ellos hicieron una competición para ver quién buscaba a aquella mujer que hubiese hecho algo más importante que la de al lado, ¿no? Ver que fuera diferente y lo que hicieron en esa pequeña competición, que para ellos era un juego, pues en realidad lo que hicieron fue enriquecer aún más el proyecto, más de lo que esperábamos, ¿no? Consistía entonces su trabajo pues en hacer esa investigación y luego presentarla. La idea era presentarla a la clase, pero como os comentaba, pues queríamos trabajar con las herramientas ETIC, entonces les propusimos que ellos hicieran un pequeño trabajo con un resumen, ¿no? De la biografía, de aquellas cosas más importantes que habían conseguido estas mujeres y grabaran un pequeño vídeo en inglés. El hecho de utilizar el vídeo facilitaba su uso de la lengua inglesa porque cuando tú estás trabajando en tu casa tranquilamente, pues no sientes esa presión de que te están evaluando, que te están juzgando o que te están escuchando cómo te equivocas. Y en el caso de que te equivoques, pues puedes parar la grabación y repetir, ¿no? Entonces nos parecía que era muy interesante el que ellos pudiesen hacerlo con total libertad en su casa y lo organizaran como considerasen más oportuno. Y luego les pedimos también que hicieran una infografía con un pequeño resumen en inglés pues de aquellas cosas más relevantes, ¿no? Esa infografía también se hacía de forma online, ellos podían escoger la herramienta que considerasen más oportuno, incluyendo alguna imagen, de tal manera que después pudiésemos con esas infografías hacer una pequeña exposición y compartirla con el resto de compañeros, ¿no? Y ahí estaba pues la importancia del microlearning. El que algo que tan sencillo como fue una lectura que es habitual, que ellos saben que hacen todos los cursos, leerte un libro y descubrir algo que no conocías, como era la vida de estas tres mujeres, pues para ellos, fijaos, fue importante luego el descubrir nuevas mujeres y además que su trabajo se pusiera en valor. Porque al hacer estas infografías y esta exposición, pues lo que conseguimos es que los alumnos, según pasaban por el pasillo, pues se quedaran leyendo, se quedaran pendientes de qué es lo que estaba pasando ahí, qué es lo que hay, y que valoraran no solo su trabajo, sino también pues ese trabajo que habían realizado las mujeres que ellos habían escogido, ¿no? Sus mujeres, como decían ellos. Em, para nosotros, os comparto aquí bueno, pues un ejemplo de infografía, la hicimos los profesores. Las de ellos eran bastante más sencillas porque bueno, pues nosotros queríamos, pues eso, ¿no? Que esas infografías se compartieran y claro, como hay alumnos de todas las edades, pues lo que queríamos es que no solamente pues, los alumnos de bachillerato con un nivel de inglés X pudiesen apreciarlo y pudiesen conocer lo que se estaba haciendo, sino que llegase también, pues al menos a la secundaria, ¿no? Al final, nuestra sorpresa fue que efectivamente, pues toda la secundaria pudo aprovecharse de este trabajo y también gente bueno, alumnado de primaria, ¿no? Se hizo de forma sencilla, se incluían imágenes, yo solamente he puesto aquí una, pero ellos incluían más bueno, resaltaban, hacían una pequeña reseña biográfica de la mujer que habían escogido y luego reseñaban aquellas cosas más importantes de sus logros. Como os digo, esto es lo que compartieron y luego
Otro de los microlearning que hicieron pues fue el vídeo, pero eso ya fue para algo más personal, porque lo hicimos en la plataforma Flipgrid, que permite crear un aula, ¿vale? Y cada alumno pues ahí entra, se inscribe a ese aula, graba su vídeo. Para evaluarle, la propia plataforma Flipgrid tiene una rúbrica que los profesores elaboramos y la dejamos ahí para que ellos sepan qué es lo que se espera de su trabajo y cómo van a ser evaluados. Pero lo bonito de esta plataforma es que cuando ellos acaban de grabar su vídeo y lo suben, todas aquellas personas que estén inscritas en el aula pueden ver esos vídeos. Es decir, que todos los compañeros se van a beneficiar del trabajo que han hecho, porque todos van a poder visualizar esos vídeos y ver, ¿no? Pues de qué va, de quién están hablando y qué logros ha conseguido esa persona en concreto. Para nosotros los resultados fueron mucho mejor de lo que nos esperábamos, ¿no? Porque los alumnos se implicaron muchísimo. Hubo una alta implicación, todos los alumnos, ¿vale? El 100% de los alumnos hicieron esa investigación, evidentemente cada uno dentro de sus posibilidades y con su nivel, ¿no? Evidentemente, pues no todos lo hacen de la misma manera porque no todos tienen el mismo dominio de la lengua inglesa, pero sí que es cierto que esa búsqueda pues fue significativa, ¿no? Porque eso no se tiene por qué hacer en inglés y entonces pues lo que os digo, ¿no? Para cuando llegamos a ver esas exposiciones, esos vídeos, pues había una gran variedad de mujeres donde, bueno, pues se había demostrado que había pues esa implicación y ese interés por el alumnado por conocer, ¿no? Por llegar más allá de lo que conocían. Desde el punto de vista del inglés, como profesora de inglés que soy, que evaluábamos, bueno, pues vimos que se mejora la producción oral, ¿no? Porque el repetir, el buscar cómo se pronuncian estas palabras, el intentar entonar bien, el escucharme, el ser consciente de los errores que estoy cometiendo y corregirme para grabar mejor el vídeo, pues eso ayuda también a que se mejore esa producción oral del alumnado. Y después lo que no esperábamos era pues eso, que diera tan buen resultado el crear esas píldoras educativas para el resto de los compañeros. La verdad es que pensábamos pues que se pararían 4 o 5 a verlo, pero que al final pues eran tantos que los propios profesores de otros cursos decidieron pues dedicar alguna sesión a ir, ¿no? Y leer allí esas píldoras y poder comentar y poder llevarlo al aula. Con lo cual, esa investigación, ese conocimiento, esa forma de educar pues llegó mucho más allá de lo que nosotros esperábamos, no solamente al grupo de primero de bachillerato, que era el que lo estaba realizando, sino a muchos más alumnos, bueno, pues que pudieron participar y que descubrieron pues una forma de aprendizaje nuevo, ¿no? Que son esas píldoras que en un momento determinado, pues no solamente estoy aprendiendo inglés porque está escrito en inglés, sino que estoy conociendo más sobre la historia de la sociedad en la que vivo, ¿no? Aumentamos, por lo tanto, pues, los momentos educativos en igualdad de género, le damos relevancia al papel de la mujer. Esto lo vimos además porque a raíz de este proyecto, pues otros profesores se animaron, ¿no? a seguir trabajando por esa línea, desde las tutorías, desde sus propias asignaturas, ¿no? Porque recordemos que, bueno, pues existe la asignatura de valores éticos en la ESO, pero en bachillerato pues no existe una asignatura como tal así. Y, bueno, pues somos todos los docentes los encargados pues de trabajar esos elementos transversales, ¿no? Esa inquietud, bueno, pues luego vimos que se traducía en otro tipo de trabajos que estaban pues altamente relacionados pues eso con el papel de la mujer y con la igualdad de género. Como conclusiones, pues concluimos, después de haber hecho este trabajo, que seguimos trabajando todos los años, dándole algunos cambios para no repetirnos año tras año, evidentemente, pues decir que nos resultó muy gratificante el poder trabajar el papel de la mujer en la sociedad porque hay un gran desconocimiento. Los alumnos se quedan meramente en lo más conocido, ¿no? En lo que tradicionalmente se ha sabido, pero desconocen la gran cantidad de mujeres que hay detrás pues, de un montón de inventos o de movimientos, de corrientes de pensamiento, ¿no? Y eso para nosotros ha sido pues muy enriquecedor, no solamente en ese grupo, sino a nivel colegial. Por otro lado, nos pareció que el hecho de crear ese microlearning con las infografías pues era un recurso educativo muy positivo. En primer lugar, porque los alumnos hacían uso de la competencia digital, es decir, que tenían que elaborar sus propios materiales, eran creadores de contenido y no consumidores. Y eso es muy relevante también, porque en la sociedad de hoy en día
pues todos sabemos, ¿no? El alumno que tiene un móvil, pues juega online, visita redes sociales, pero no hace cosas que tengan una repercusión, ¿no? Como puede ser esto. Por otro lado, vimos que la que es la motivación del alumnado se vio muy incrementada, sobre todo interés por la lengua inglesa, ¿no? Alumnos que normalmente pues en clase pues pasan un poquito desapercibidos o no están motivados o no tienen ganas de participar de forma oral, ¿no? Pues buscar al profesor de inglés para preguntarle cómo puedo decir esto, cómo lo pronuncio mejor, cómo se dice esto en inglés, cómo puedo mejorar a la hora de hablar, ¿no? Y para nosotros, como docentes de inglés, esto fue lo máximo, ¿no? Muy, muy interesante y muy, muy valorado. Y luego finalmente, y ya esto a nivel no solamente como profe, sino a nivel colegial, pues las infografías, ¿no? Este microlearning que consideramos que fue muy significativo porque aunque es una herramienta que utilizamos habitualmente, lo normal es que los profesores lo hagamos con nuestros alumnos, pero no que los alumnos lo hagan para los alumnos. Es decir, que hay una enseñanza entre iguales, que yo voy a elaborar algo que va a tener una repercusión en mis compañeros. Y entonces esto hace que el aprendizaje sea aún más significativo y mucho más relevante. Por lo tanto, consideramos que es una herramienta muy, muy importante y que, bueno, pues nosotros lo hemos trabajado desde la perspectiva de género y lo hemos trabajado desde la asignatura de inglés, pero puede ser muy enriquecedor trabajar desde otras perspectivas y desde otras materias, porque la verdad es que ha sido altamente valorado tanto por los alumnos como en la comunidad educativa en general. Incluso recibimos comentarios de las familias muy, muy positivos, con lo cual pues es altamente recomendable. Y bueno, pues esta es mi experiencia y quería compartirla con vosotros. Muchísimas gracias por la atención.